soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Y para ello quisiera compartir un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este versículo lo hemos leído muchas veces en muchas versiones, y en esta versión en particular la palabra nos muestra, o en todas las versiones nos muestra, que toda la escritura, es decir, de todos los libros que se encuentran en la Biblia, han sido inspirados por Dios, escritos por personas en diferentes tiempos y con diferentes personalidades, pero todos han sido inspiradas por Dios, es la palabra de Dios. Y nos muestra que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Sabemos que la verdad es Cristo, Él es la verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra nos lleva a poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esa fe que viene cuando empezamos a oír, el segundo oír su palabra, a meditar en su palabra. Y dice también
para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y efectivamente, la palabra de Dios, las Escrituras, nos muestra quién es Jesucristo, poder conocerlo a Él, pero también nos muestra cómo estamos andando nosotros hoy en día. Es por eso que en esta versión menciona para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Interesante porque dice que Dios usa toda la Escritura, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, a los que Él ha llamado, o a los que Él va a llamar, a los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, como bien lo dice su palabra. Dios usa las Escrituras para poder preparar y capacitar a los que son sus ovejas, su pueblo. ¿Para qué? Para que haga toda buena obra. Esa buena obra que no se refiere desde nuestra manera de ver las cosas, a hacer buenas dádivas o una buena obra desde nuestra manera de pensar, sino entendemos que cuando habla de una buena obra, o de la buena obra, se habla de hacer la voluntad de Dios. La buena obra es cuando el hombre empieza a alinear y hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos en el Padre Nuestro, en esta oración, Dios, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, teniendo este preámbulo, hermanos, de lo que dice 2 de Timoteo 3, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para llevarnos a conocer la verdad que es Cristo y para poder ver cómo estamos andando. Quisiera el día de hoy poder meditar junto con ustedes sobre Ezequías, sobre este rey Ezequías. Recuerdan que el domingo pasado se compartió justamente de dónde tenía puesta su confianza Ezequías ante esta amenaza de Ramsés y en general todo el pueblo de Judá, ante esta amenaza de uno de los comandantes de en ese tiempo el imperio más poderoso, asirio. Y ante esta amenaza que tenía frente a este ejército numeroso, cómo Ezequías respondió. Y el día de hoy quiero meditar juntamente en eso. Y si bien es cierto, leímos el libro de Isaías, esta historia también se menciona en el libro de Crónicas, está en 2 de Crónicas capítulo 32, pero también se menciona esta historia en 2 de Reyes capítulo 18, y el día de hoy quiero ir justamente a este último libro que mencioné, que es 2 de Reyes capítulo 18, y lo que quiero básicamente el día de hoy poder meditar es cómo reaccionó Ezequías ante esta amenaza que tenía de parte de este comandante de uno de los imperios más fuertes en ese momento, uno de los imperios más grandes en ese momento. Y 2 de Reyes capítulo 18, en el preámbulo, quisiera hablar un poco de cómo la palabra describe a Ezequías. Y 2 de Reyes capítulo 18, versículo 5 dice, en Jehová Dios, está hablando Ezequías, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En otras versiones dice puso su confianza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió.
Este es un poco, en estas líneas, en estos 3 versículos, nos muestra quién era Ezequías y cuál era su manera de actuar, cómo estaba viviendo. Y la palabra nos muestra que Ezequías puso su esperanza y su confianza en Dios. Y también guardó los mandamientos de Dios, ¿no? Y lo que dice el versículo 7 es, y Jehová estaba con él. Es interesante cómo la palabra nos muestra que Jehová estaba con Ezequías. Esto me hace recordar que el versículo que menciona, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es Dios el que llama al hombre. Es Dios el que empieza a hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Pero es Dios. Dice acá la palabra, dice, y Jehová estaba con Ezequías, con él. Y siguiendo con el relato, en 2 de Reyes capítulo 18 nos muestra cómo este ejército decide atacar y trataban de conquistar Judá. Y ante esa gran amenaza, quisiera, como le decía al inicio, quiero meditar cómo reaccionó Ezequías. Así que en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 13 dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, el rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Vemos que este rey de Asiria, Sennacherib, ¿no? Decide subir ante las ciudades fortificadas de Judá, y ante esta amenaza Ezequías decide como que hacer un trato, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque el rey de Asiria le impone a Ezequías, ¿no? Que le tenía que dar 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Ezequías accede, pero a pesar de ello, este rey de Asiria decide continuar con su invasión. Y como ya lo hemos visto el domingo, cómo este comandante en jefe Rabsacés empieza a intimidar y blasfemar contra Dios, ¿no? Mencionando en algunos casos, inclusive de que ni un Dios en minúscula de otras tierras que pudieron conquistar pudo detener esto, así que Jehová tampoco lo va a hacer. Y entonces, lo que quiero oír el día de hoy realmente es cuál fue la respuesta. En una primera instancia, Ezequías trata de solucionarlo a su manera ante este problema, pero ve que el problema empieza a volverse más complicado, porque ya estaban un ejército numeroso, dice la palabra, prácticamente ya sitiando, ¿no?, a la ciudad de Judá. Y en el capítulo 19, Segunda de Reyes, versículo 1 dice: cuando el rey Ezequías oyó ese discurso de Rabsacés, de toda la amenaza que había soltado contra el pueblo judío, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová.
Y envió Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Es interesante. Al tener esta gran amenaza, Ezequías lo que hace es mandar a sus mayordomos, ¿no? Y escribas y ancianos lo mandan a consultar a Isaías, que en ese tiempo era el profeta. Y sabemos que los profetas hablan lo que Dios le dice que hable. Los profetas hoy en día, si lo queremos ver, es la palabra de Dios la que ellos daban al pueblo. Y hoy por hoy la palabra de Dios la tenemos acá, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la que nos empieza a hablar. Y es interesante cómo Ezequías empieza a consultar al profeta en ese momento. Ezequías quería escuchar la voz de Dios, quería escuchar cómo debería actuar. Y es por eso que manda a consultar a Isaías. Y en el versículo 15, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15, dice: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Es interesante. Ezequías decide mandar a los ancianos, a los ministros, decide mandar a ellos para consultar a Isaías, que es el profeta de ese tiempo, para poder escuchar la voz de Dios. Pero también Ezequías decide levantar una oración a Dios. Y en esta oración, como lo hemos leído, empieza a exaltar quién es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y empieza Ezequías a derramar su corazón ante Dios, diciéndole de que el problema que estaba atravesando, pero sobre todo, hermanos, en esta oración que hace Ezequías, como una oración alineada a la voluntad de Dios, es respondida. Y en esta oración que hace Ezequías a Dios, Ezequías menciona en el versículo 19, lo voy a leer nuevamente, ¿no? Después que menciona de que en realidad, de que sí, efectivamente, el pueblo asirio había destruido a muchas naciones, pero en realidad no eran dioses, sino que solamente hay un único Dios. Y en el versículo 19 menciona: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Hermanos, trato de ponerme en ese momento de la historia y vemos cómo Dios salva a su pueblo, cómo este rey de Asiria muere por sus hijos. Eso lo van a ver más adelante en la historia, y cómo Dios salva de la invasión de este pueblo sirio. Pero a lo que quiero ir es que se imagina
¿Se imaginan cómo nos sentiríamos si estuviéramos en ese momento y somos parte del pueblo judío? Ver cómo Dios los salvó de esa gran amenaza. Este pueblo sirio era un pueblo imbatible, era el reino más grande en ese momento. Y Dios los salvó. Decir, Señor, tú eres el único Dios. Para ti no hay nada imposible. Y como también quizás otras personas de otras naciones, quizás el mismo pueblo de Israel, que sí había sido el reino del norte, sí había sido capturado, por decirlo de esta manera, por el pueblo asirio. Decir, Dios salvó al pueblo de Judá. Todos los pueblos empezaron de repente a verlo. ¿Quién era el verdadero Dios del mundo? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es el único Dios? ¿No? En esta oración de Ezequías decía para que todos los reinos de la tierra puedan ver que solo tú, Jehová, eres Dios. Y efectivamente, seguramente después de ello, muchas personas habrán visto decir, realmente existe un único Dios que fue capaz de librar al pueblo de Judá de la amenaza de ese gran imperio. Pero me quiero centrar nuevamente en la reacción que tuvo Ezequías. Ezequías en una primera instancia trató de solucionarlo a su manera. Cuando las cosas recrudecieron, fueron un poco más complicadas, Ezequías reacciona adecuadamente. Ezequías consulta a Dios a través del profeta. Es como que fuéramos a su palabra hoy en día y empezamos a meditar en su palabra y empezamos también a orar, a levantar una oración alineada a su voluntad. Cuando una oración está alineada a la voluntad de Dios, pasa lo que sucede en el versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Dios oye la oración de sus hijos, una oración alineada a su voluntad. Cuando me viene aquel versículo que dice, pedís y no obtenéis porque pedís para vuestros propios deleites. No, esto no estaba ocurriendo en ese momento. Esta oración que estaba haciendo Ezequías era una oración alineada a la voluntad de Dios, una oración que fue respondida. Pero es interesante ver cuál es la reacción que podemos tener. Si bien es cierto, hermanos, hoy en día no estamos, no hay un ejército sirio ya frente a nosotros que está a punto de entrar a las fronteras. Pero sí, ese ejército sirio puede representar hoy en día un peligro, una amenaza. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos reaccionando frente a ese peligro, frente a esa amenaza? Y no solamente me refiero a la circunstancia actual que estamos viviendo sanitaria, sino en realidad a muchas cosas que puedan estar pasando en casa y en nuestra vida personal. Hay muchas cosas que puedan estar siendo una amenaza hoy en día y un peligro. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos reaccionando ante ello? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tratando de solucionarlo a nuestra manera? ¿Con cosas? ¿O estamos yendo a buscar a Dios a través de su palabra? Y estamos orando a Dios para que su voluntad se haga en nuestra vida. ¿Cómo estamos reaccionando, hermanos, ante este peligro y esta amenaza que podamos estar viviendo hoy en día? Y es lo que el día de hoy quería compartir, hermanos. Porque hay muchas cosas que estamos pasando de manera personal y a nivel
mundial. Pero ¿cómo debería ser nuestra reacción? Así que quisiera terminar con una oración. Señor, gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos llama, Señor. Porque es tu obra de principio a fin, Padre Santo. Porque creemos firmemente, Señor, que la obra que has comenzado, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Padre Santo, por las cosas que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser desviados, a no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino poner nuestra mirada en ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.